Desde que mi esposo Mateo falleció hace 3 años, la casa se volvió demasiado silenciosa. Al principio, me costaba dormir sin el murmullo de su respiración. Pero con el tiempo, aprendí a convivir con el silencio. Mis días transcurrían entre mis plantas el mercado de los martes y los atardeceres que veía desde la ventana del comedor. No me hacía falta más. Había trabajado toda mi vida como enfermera y gracias a Mateo, que era mecánico, pero ahorrador, habíamos juntado una cantidad decente para envejecer sin sobresaltos. Esa seguridad era mi mayor tranquilidad. Hasta aquel martes por la mañana, encendí la computadora como siempre para revisar mis estados de cuenta. Una costumbre casi obsesiva que arrastraba desde que Mateo enfermó. Pero aquella vez, apenas ingresé a la banca en línea, noté el número exacto frío y brutal. Faltaban 2 millones de pesos. Ni un centavo más, ni menos. La transferencia había sido hecha el día anterior hacia una cuenta desconocida. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Me quedé inmóvil frente a la pantalla durante varios segundos, dejando que los datos se clavaran en mi memoria como cuchillos lentos. Luego, me incliné hacia atrás en la silla, respiré hondo y sonreí, porque ya lo sabía. No cómo ni cuándo exactamente, pero sí sabía que iba a pasar. Lo sentía en los gestos exageradamente amables de Ivana cada vez que venía a visitarme, en sus preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Y usted guarda todo en una sola cuenta, suegra? ¿Y si algún día se enferma, quién tiene acceso a sus cosas? En los silencios culpables de mi hijo Ciro, cuando evitaba mirarme directo a los ojos. Ese dinero no era un simple ahorro. Era el espejo donde se reflejaban años de sacrificio y también el anzuelo que yo misma había dejado a la vista. Porque una mujer que ha visto morir a su esposo entre tubos y diagnósticos no se deja engañar fácilmente. Y porque a veces para descubrir la verdad hay que dejar que alguien crea que ha ganado. Apagué la computadora con calma, me levanté a preparar un café con canela y mientras el agua hervía, saqué del cajón la pequeña libreta negra donde llevaba mis verdaderos apuntes. Aún faltaban piezas por encajar, pero el juego ya había comenzado. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Ivana y Ciro empezaron a venir a casa con una frecuencia que no coincidía con ninguna fecha especial. Pasábamos cerca y quisimos saludarla, decían. A veces traían pan dulce, otras veces flores de supermercado envueltas en celofán, como si intentaran disfrazar con gestos forzados una culpa que no sabían manejar. Ivana, como siempre, hablaba mucho. Su tono era dulce, pero sus ojos escaneaban la casa con una inquietud que no sabía disimular. Ciro, en cambio, permanecía callado, como si prefería no participar, pero tampoco se atreviera a irse. En una de esas visitas, mientras tomábamos café, Ivana me preguntó de la nada, ¿y usted tiene testamento, suegra? La miré sin pestañear y respondí que sí, que Mateo y yo lo habíamos dejado todo en regla años atrás. Ella asintió, bajó la mirada al azúcar que revolvía sin tocar. Luego vinieron otras preguntas más disimuladas, pero igual de punzantes. Que si tenía seguros, que si guardaba todo en el mismo banco, que si alguna vez había pensado en delegar alguna responsabilidad financiera a alguien más joven. Yo fingía no notar nada, pero cada palabra suya me confirmaba lo que ya intuía. No venían por afecto, venían por cálculo. Fue entonces cuando tomé la decisión. Con ayuda de don Jacinto, mi vecino y viejo contador jubilado, armamos una libreta falsa, datos bancarios, cifras creíbles, referencias de cuentas en bancos conocidos. Todo perfectamente diseñado para parecer real. Esa libreta la coloqué en el segundo cajón del escritorio, justo debajo de los sobres del predial, y los recibos del agua como quien guarda algo importante, pero no demasiado escondido. No tardó en morder el anzuelo. Una tarde, fingiendo que quería ayudarme a organizar papeles, Ivana me pidió permiso para ordenar un poco el escritorio. Yo asentí con una sonrisa y la dejé sola. Desde la cocina escuché cómo abría cajones, cómo pasaba las hojas con rapidez contenida. Después de un largo silencio, escuché la tapa del cajón cerrarse suavemente. Y su voz, como si nada hubiera pasado, ya quedó suegra. Esa noche volví a abrir la libreta
y noté una doblez en la página donde aparecía el supuesto saldo. Había picado. El siguiente movimiento ya no me correspondía a mí. Una semana después de que Ivana encontrara la libreta, vino sola a casa. Era raro que se presentara sin Ciro, pero no lo comenté. Traía los ojos hinchados y los labios apretados, como si hubiera ensayado el gesto de dolor frente al espejo. Se sentó en el sillón como si le pesara el cuerpo entero, y apenas puse el café sobre la mesa se quebró. «Mi mamá», dijo entre sollozos. «Le encontraron un tumor en el páncreas. Nos dijeron que hay tratamiento, pero es carísimo. No lo cubre el seguro y no tenemos a quién recurrir». La escuché sin interrumpirla. Se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, y cada frase estaba calculada para mover una fibra que quizás otra suegra habría tenido expuesta, pero yo ya conocía ese tono. No era dolor, era urgencia disfrazada de tristeza. «Yo sé que usted no está obligada, suegra, pero yo vi la libreta. Sé que usted tiene cómo ayudarnos. Le juro que le devolveremos cada centavo». No le pregunté cómo había llegado a esa conclusión. Solo la miré y asentí con serenidad. Le dije que entendía que lo hablaría con el banco y que si había una forma de ayudar, lo haría. Esa noche llamé a don Jacinto. Le pedí que activara la segunda parte del plan. Él ya había creado una cuenta simulada, un portal que imitaba a la perfección el sistema bancario. Ahí, con datos falsos y una transferencia inexistente, coloqué la supuesta donación de 2 millones de pesos. Al día siguiente, imprimí la hoja de confirmación y la doblé con cuidado dentro de un sobre. «Aquí está», le dije a Ivana cuando vino a buscar la respuesta. «Se hizo la transferencia esta mañana». Sus ojos se abrieron como platos. Recibió el sobre como si llevara oro adentro. Me abrazó, lloró otra vez, me llamó una santa. Dijo que su madre iba a vivir gracias a mí, que no lo iba a olvidar nunca. No sabía que el único milagro ahí era que yo aún la dejara entrar a mi casa, porque el verdadero resultado de esa transferencia apenas comenzaría a revelarse. Me tomó menos de una semana confirmar que Ivana había caído por completo. No solo creía que los 2 millones eran reales, sino que ya los sentía suyos. Don Jacinto me ayudó a instalar un software discreto en la laptop que Ivana misma me había prestado meses atrás, supuestamente para enseñarme a hacer transferencias en línea. Nunca imaginó que esa misma máquina sería el espejo de sus movimientos. Gracias a ese programa, vi cómo el navegador se abría en su casa y cómo visitaban el portal bancario falso que Jacinto había diseñado. Primero fue Ivana sola, luego apareció Carmela en pantalla, tan emocionada que apenas cabía en la silla. «La vieja cayó», dijo levantando una copa de vino. «Te dije que era cuestión de paciencia». Rieron, brindaron, hablaron de las deudas que ya tenían resueltas. Vi cómo ingresaban a páginas de viajes, cómo compraban boletos a Cancún en temporada alta. Luego, pagaron el enganche de un sofá nuevo y escribieron a una estilista para agendar una transformación total. Todo sin que el dinero que ellas creían tener se hubiera reflejado en su cuenta. «Dice que se está procesando», comentó Ivana mientras revisaba el correo falso de confirmación que le dejé en el sobre, «que tarda 48 horas hábiles. Pero ya es nuestro». Yo desde mi comedor observaba los movimientos con una mezcla de incredulidad y tristeza. No por el dinero, porque jamás estuvo en juego, sino por el nivel de bajeza al que podían llegar 2 personas que alguna vez compartieron mi mesa, mi confianza, mi hijo. Jacinto, siempre sobrio, solo decía lo justo. No falta mucho para que se desesperen. La codicia siempre atropella la paciencia. Y así fue. Al tercer día, Ivana volvió a revisar compulsivamente el portal. Ingresó 3 veces la contraseña. Intentó actualizar el estado de la transferencia. Nada. Solo el mismo mensaje frío: transacción en revisión. Esa fue la noche en que supe que el teatro comenzaba a desmoronarse, porque el verdadero castigo no iba a ser perder el dinero, sino ver cómo el dinero jamás estuvo allí. Y eso apenas era el primer escalón hacia la caída. A mi hijo siempre le costó ver la verdad cuando ésta no le convenía. De niño cerraba los ojos cuando peleábamos con su padre. De adolescente evitaba los conflictos
como si con ignorarlos pudieran desaparecer. Y de adulto esa costumbre se convirtió en un refugio cómodo. Pero hasta el más dormido, cuando el ruido es constante, empieza a abrir los ojos. Ciro había cambiado. Lo noté en sus llamadas, en sus silencios más largos de lo habitual. Un domingo, mientras me ayudaba a podar las bugambilias del patio, mencionó que Ivana estaba nerviosa. Dice que el banco se está tardando, que seguro es por la cantidad, pero no me cuenta mucho más. Asentí sin decir palabra. Lo dejé hablar como quien prepara la tierra antes de sembrar una duda. Días después, en su departamento, escuchó a Ivana hablando en voz baja con Carmela. No sabía que él ya había regresado del supermercado. Se detuvo antes de entrar a la cocina y oyó claramente palabras como herencia la vieja, hay que moverlo antes de que se arrepienta. Luego, un silencio espeso. Cuando entró, Ivana fingía estar hablando por teléfono con su hermana. No la confrontó. No dijo nada, pero lo pensó. Y pensar en Ciro ya era un movimiento importante. Fue entonces cuando decidí dejarle la carta. La escribí con mi puño, pero sin firmarla. Frases cortas, directas. Le recordé ciertos momentos de su infancia, pequeños detalles que solo yo podría conocer. Y cerré con una pregunta que lo incomodara. ¿Sabes en verdad quién duerme contigo? La doblé en 3 partes y la coloqué en su buzón, sin remitente, sin sobres. Al día siguiente me llamó. Su voz era extraña. Mamá, ¿puedo pasar a verte esta tarde? Lo recibí con café caliente y una mesa limpia. No dijo mucho, pero me miró como si estuviera viendo algo por primera vez. Sabía que estaba empezando a sospechar, aunque no quería aceptarlo del todo. Y era justo en ese momento de grieta interna donde la siguiente pieza de la trampa debía caer con fuerza. Los días empezaron a volverse más tensos. Ivana ya no disimulaba la ansiedad. Había dejado de venir a visitarme con su tono meloso, y las pocas veces que me llamaba sonaba cortante, impaciente. La supuesta transferencia que tanto esperaba seguía en revisión, y eso para alguien como ella era inaceptable. Una noche de viernes, mientras veía mi novela, don Jacinto me llamó. Había recibido una alerta desde el sistema que habíamos configurado en la laptop. Ivana había accedido al navegador con una cuenta desconocida. No usó mi contraseña, sino que intentó ingresar directamente al correo que yo usaba para supuestamente comunicarme con el banco. Había logrado entrar. Era de esperarse, la contraseña era una trampa en sí misma, una combinación obvia de mi fecha de nacimiento y el nombre de Mateo, pensada para que alguien como Ivana la adivinara sin dificultad. Allí encontró una supuesta clave de acceso de seguridad escrita en un correo archivado. Un número largo, convincente, que no abría ninguna cuenta real, pero que estaba vinculado directamente al protocolo que Jacinto había instalado. A las 9:47 de la noche, Ivana intentó hacer una transferencia desde la cuenta simulada. Ingresó todos los datos. Pulsó aceptar. La computadora se apagó de golpe. Era parte del sistema. Al detectar un intento de movimiento desde una IP no autorizada, el programa bloqueaba el equipo y enviaba una notificación automática a un servidor que Jacinto había habilitado. Esa notificación también servía como respaldo legal, registraba fecha, hora, dirección de acceso y datos utilizados. Todo lo necesario para una denuncia formal por intento de fraude. Ivana no lo sabía aún, pero acababa de cruzar una línea. Cuando me senté frente a mi propia computadora al día siguiente, ya tenía en mis archivos el informe completo. Lo leí con calma. Luego lo imprimí, lo guardé en una carpeta azul y la dejé sobre la mesa del comedor. Porque ya no se trataba solo de una trampa. Ahora era una declaración de guerra. Y yo pensaba dar la primera estocada en silencio. Los cité un miércoles por la mañana. Les dije que era algo importante relacionado con mis papeles y que prefería que lo habláramos en presencia de un notario. Ivana aceptó con una rapidez que no me sorprendió. Ciro dudó un poco, pero terminó accediendo. Tal vez creyó que por fin iba a ponerle nombre a lo que ellos tanto esperaban, la herencia. Llegaron puntuales. Ivana vestía de blanco con el maquillaje cuidadosamente aplicado.
Intentaba proyectar una imagen de respeto y serenidad, pero sus ojos no podían ocultar el brillo de la avaricia. Ciro, más apagado, solo me saludó con un beso seco en la mejilla. Nos sentamos frente al licenciado Morales, un hombre sobrio que ya conocía mis intenciones desde hacía meses. Le pedí que me permitiera leer el documento en voz alta, y él, con un gesto breve, me cedió la palabra. Abrí la carpeta azul y tomé el primer folio. Yo, Petronila Vela, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi patrimonio compuesto por bienes inmuebles, cuentas bancarias y fondos de inversión ha sido transferido en su totalidad a la Fundación Esperanza Viva, que apoya a mujeres mayores víctimas de abuso económico y emocional por parte de sus propias familias. El silencio fue brutal. Ivana parpadeó varias veces. Ciro me miró como si no entendiera. La fundación Continúe ya ha recibido los recursos. Lo que quede tras mi muerte será complemento, no herencia. Esta decisión es irrevocable y fue ejecutada hace más de un mes. ¿Y nosotros?, susurró Ciro, más herido que molesto. Ustedes tienen lo que han cultivado, respondí sin dureza pero sin vacilar. Ivana se levantó de golpe. Y los 2 millones, escupió, incapaz de contenerse. La miré con calma. ¿Qué 2 millones? Ella me sostuvo la mirada furiosa esperando que yo cediera, pero no lo hice. Me despedí del notario, recogí mis papeles y salí sin mirar atrás. Dejé que la pregunta quedara flotando en el aire porque sabía que la única respuesta que le interesaba encontrar era la que nunca iba a tener entre sus manos. 2 días después de la reunión en la notaría, Carmela vino a buscarme. No tocó el timbre. Golpeó la reja como si quisiera tumbarla. Yo estaba regando mis plantas del patio trasero y escuché sus gritos antes de verla. Vieja mentirosa, nos viste la cara, jugaste con la salud de una madre. Salí con calma secándome las manos en el delantal. Carmela temblaba de rabia, el maquillaje corrido por el sudor, el cabello alborotado. Detrás de ella, Ivana miraba el suelo como si no pudiera sostener su propia vergüenza. Pero bastó que me acercara para que estallara también. 2 millones, vieja bruja, 2 millones que eran nuestros. Tú nos los prometiste, yo no respondí. Me crucé de brazos y me quedé en silencio, dejando que sus voces llenaran la calle. Una vecina abrió su ventana. Otro más joven sacó el celular y comenzó a grabar sin disimulo. Lo vi todo con la distancia de quien ya no se siente parte del teatro. Todo fue una farsa, gritó Carmela. Nunca hubo dinero, nunca hubo transferencia. Eso es cierto, dije por fin con la voz tranquila. Nunca existió, pero tampoco existió su honestidad. Ivana se lanzó hacia mí, pero Ciro llegó justo a tiempo para detenerla. No sé si él sabía que vendrían, pero su mirada lo decía todo. Estaba cansado. De ellas. De todo. Mamá, por favor. Vámonos, le dijo sin fuerza en la voz. Carmela escupió al suelo antes de alejarse. Ivana me lanzó una última mirada llena de odio y se fue detrás. Esa noche el video apareció en un grupo de Facebook del vecindario. No tardó en circular. Nuera y suegra pelean por herencia millonaria que nunca existió, decía el título. Algunos me defendieron, otros se burlaron. Pero yo ya no necesitaba explicaciones, porque antes de que Ivana siquiera intentara forzar la transferencia, yo ya había dejado copia de todo, con mi abogado, los registros digitales, los accesos, los movimientos simulados, las direcciones IP, incluso las capturas del intento de hackeo. No lo hice por venganza, lo hice por previsión, porque sabía que tarde o temprano el mundo tendría que ver quiénes eran realmente, y el mundo ya empezaba a mirar. El escándalo no se quedó en los chismes del barrio. El video llegó a la empresa donde trabajaba Ivana, y en menos de una semana fue despedida. La imagen de una mujer insultando a su suegra en plena calle no encajaba con la de una supuesta directora de relaciones públicas. Nadie quiso escuchar sus justificaciones. Nadie creyó su versión. Ciro, agotado y herido, finalmente tomó una decisión que venía rumiando desde hacía meses. Empacó sus cosas y se fue a vivir a un cuarto rentado en casa de un amigo. Me lo contó una tarde en voz baja, como si no quisiera que el recuerdo doliera tanto como la realidad. No puedo seguir sosteniendo una mentira,
Me equivoqué, mamá. Y no quiero seguir fallándome. Carmela, por su parte, vendió su coche viejo para pagar los honorarios de un abogado que, después de leer los documentos que yo misma entregué, le aconsejó guardar silencio y rezar por no ser denunciada formalmente. Ninguna quiso arriesgarse a un proceso penal con pruebas tan claras en su contra. Pero lo que ninguna de las dos sabía es que aún había una última carta guardada bajo llave. Mucho antes del escándalo, durante una de esas visitas en las que Ivana fingía cariño y se ofrecía a ordenar mis papeles, dejé un jarrón sobre la mesa del comedor. Dentro, oculto entre flores secas, había un pequeño dispositivo de grabación. Horas después, revisando el archivo, escuché claramente su voz entre risas diciendo: «Vieja tonta, no sabe ni lo que tiene. Esto va a ser tan fácil que hasta mi mamá se va a sorprender». Esa grabación estaba almacenada junto con el resto del expediente que Jacinto y yo habíamos armado con paciencia, no porque pensara usarla de inmediato, sino porque sabía que, llegado el momento, el perdón y la justicia no pueden caminar sin la verdad como guía. Ahora la decisión estaba en mis manos, no ante un juez ni ante un tribunal, sino ante mi propia conciencia, porque a veces castigar es más fácil que perdonar, pero perdonar no siempre significa olvidar. La casa está más callada que nunca, pero no me molesta. Al contrario, ahora el silencio me pertenece. No es el eco de la ausencia ni la sombra de lo que fue. Es paz. Una paz que me gané no con gritos ni castigos, sino con paciencia, estrategia y verdad. Las mañanas las paso en el jardín. He vuelto a cuidar mis plantas con la delicadeza de quien ya no tiene que esconder secretos en las hojas. Mis noches son tranquilas con música suave y una taza de té. Y los domingos Ciro llama antes de venir. Siempre trae pan dulce y una disculpa silenciosa en la mirada. No hemos hablado mucho del pasado, pero su presencia constante dice más que cualquier palabra. Él también está reconstruyendo algo dentro de sí. Y yo, sin apurar el proceso, lo dejo hacer. No presenté cargos. No hubo denuncias formales, ni cárcel, ni periódicos, ni escándalos mayores. No porque no pudiera, sino porque entendí que mi verdadera victoria no estaba en verlas caer, sino en verlas lejos. Fuera de mi vida, de mi casa, de mi alma, lo que hice no fue venganza, fue liberación. Durante años me hicieron creer que callar era más noble, que tolerar era amor, que perdonar era ceder. Pero aprendí que también existe la justicia que se ejerce en voz baja, sin levantar la mano ni perder la dignidad. Y esa justicia fue la que elegí. Ivana y Carmela desaparecieron de mi entorno. No sé si siguen buscando culpables o aprendieron algo en el proceso. No me importa. Lo que importa es que yo volví a mirar mi reflejo sin sentir vergüenza por haber confiado. Porque confiar no es debilidad. Lo es traicionar a quien confía. He guardado cada documento, cada grabación, cada señal. No por miedo, sino por respeto a lo que viví. No borraré lo que pasó porque también eso forma parte de mí. Ahora camino despacio, pero con firmeza. Y cuando me detengo frente al espejo, ya no veo a una mujer ingenua. Veo a alguien que se salvó sin destruir, que eligió el silencio como arma y la verdad como escudo, y que aún así no dejó de amar.